quiero darle la bienvenida hasta ahora a un invitado. Quería conversar con él hace algún tiempo, Danny Leder. Él es periodista, experto en terrorismo, en antisemitismo además, y trabaja muy bien, toca muy bien, resuelve muy bien el tema de Israel, que es un tema que se ha agudizado. Nosotros lo venimos siguiendo, pues por supuesto, muy de cerca, todos los días, pero aún más después de lo que pasó el 7 de octubre, ¿verdad? Del año pasado en Israel, cuando este grupo criminal, asesino, terrorista, Hamas, ingresó en territorio israelita, asesinando, violando, decapitando, quemando vivos a seres humanos que estaban allí en sus casas o los más jóvenes en un concierto. Y cuando hemos visto imágenes de lo que allí sucedió, algunas que por cierto no son transmitidas al público, al general no son transmitibles, digamos, ¿no? Sino que se guardan para periodistas y, bueno, los que nos dedicamos a esto, pues a través de los meses hemos visto, cuando creíamos que hemos visto todo, hemos visto cosas peores. Como estos criminales pues han venido ejecutando rehenes, porque no solamente las personas que asesinaron cuando entraron en territorio israelí, sino también los que se llevaron de rehenes. Y este fin de semana veíamos cómo ajusticiaron de un tiro en la cabeza, eso es lo que tenemos entendido, a 6 rehenes. Uno de ellos, que era ciudadano americano, le habían volado el brazo, por cierto, cuando se lo llevaron del concierto donde él estaba disfrutando con sus amigos, como cualquier persona en cualquier lugar del mundo, cualquier joven. Para eso es la juventud. Y bueno, este muchacho le quitaron la vida de esta manera junto a estas otras 5 personas. No, esto es una situación que se viene repitiendo. Las protestas las estamos viendo día a día en Israel, fuerte presión al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu para que de una vez por todas él llegue a un acuerdo no es directamente, es tratar de lograr un alto al fuego, digamos, de parar esto. Pero hay, como le explicábamos ayer, hay un punto allí que es innegociable, que es ese corredor de la frontera entre Gaza y Egipto, sería algo como el corredor de Filadelfia o el pasillo de Filadelfia, más o menos, que es por donde desde siempre y por siempre este grupo terrorista Hamas entra, arma, saca gente, hace lo que ellos entran y salen por ese corredor, que el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que eso no es posible que ellos se vayan de ahí, porque es prácticamente haber hecho nada. Entonces, después de todos estos meses, vamos por un año de esta situación. Danny Leder, gracias por acompañarme en el programa. Bienvenido a Radio Libre. Te saluda Lourdes Jubieta. Mucho gusto, muchísimas gracias por la invitación y déjame felicitarte primero porque son pocos los que dicen las cosas por su nombre. Son pocos los que se animan al aire a decir que Hamas es un grupo terrorista y a contar todas las atrocidades que hemos visto. Así que antes que nada, felicitarte por eso. Bueno, yo creo que, a ver, las cosas se llaman por su nombre, aquí no hay que endulzar la píldora de nadie y particularmente en este programa no nos caracterizamos por eso, ¿no? Hamas es un grupo terrorista criminal financiado por el régimen de Irán, con oscuros intereses, cuyo secretariado vive a cuerpo de rey en Qatar, otro estado también que responde a este tipo de intereses. Pero bueno, no me quería ir tan lejos. Quería preguntarte, Dani, tú que conoces perfectamente este tema, ¿dónde estamos hoy en Israel? Porque vamos para un año de esta situación, miles de muertos también. La comunidad internacional, ya hemos visto, se ha enfurecido el antisemitismo internacional, se ha multiplicado el antisemitismo internacional. Aquí en los Estados Unidos es más que evidente. Y bueno, la situación parece que no llega a un término. Y esto del corredor de Filadelfia creo que es innegociable ya. Entonces está como el juego trancado. ¿Cómo lo ves tú, Dani? Qué paradoja, ¿no? Primero,
que después de la peor masacre contra judíos de la existencia del Estado de Israel, lo que haya explorado nuevamente es una ola tremenda de antisemitismo. Primero quiero aclarar eso, me parece que es aberrante. Que es aberrante que con las imágenes que se conocieron, hoy el pueblo judío tenga que salir a defenderse y a combatir un intento de negación en tiempo real. Eso respecto de la ola de antisemitismo. Ahora, respecto de cómo se vive, y es complejo y jamás hace uso de su propaganda, de su guerra psicológica, y está abriendo un frente interno en Israel, claramente. Estratégicamente Israel no puede ni debe devolver por ahora el corredor Filadelfia. El corredor Filadelfia es el límite entre Egipto y Gaza, para los que no saben, y allí se han descubierto cientos de túneles por donde jamás se nutría de armas. Incluso la información que está surgiendo en estos días es que Sinwar pensaba escaparse con secuestrados por ese corredor hacia Egipto para luego irse a Irán. Con lo cual, es muy difícil la posición. Si vos me preguntás a mí, lo primero que perdió Israel en estos meses es su poder de disuasión. Poder de disuasión que es fundamental para Israel, para prevenir que estas cosas vuelvan a ocurrir. Más cuando los líderes terroristas prometen un nuevo 7 de octubre todos los días. Con lo cual es difícil. Y jamás aprovecha eso y genera un frente interno en Israel de muchas críticas contra el primer ministro. Hace unos minutos me pasaban imágenes de las manifestaciones que se están dando ahora, que son para pedir por la liberación de los secuestrados, pero también para exigir al gobierno que acepte un cese al fuego, ¿no? Y es complejo, porque quien ha rechazado hasta ahora todas las propuestas de cese al fuego ha sido el grupo terrorista. Y es difícil aceptar un cese al fuego bajo las condiciones de Hamás, después de que hace unos días ha ejecutado, porque ejecutó a 6 secuestrados civiles. Y el mundo le está exigiendo a Netanyahu y Israel que acepte, en lugar de levantar la voz y gritar contra la barbarie terrorista. Es complejo, es complejo. Ahora, Dani, fíjate, eso que tú acabas de decir, jamás ha ejecutado estos 6 rehenes, pero no solamente eso, amigos oyentes, jamás ha advertido sobre el destino de los otros rehenes. Si continúa la presión militar, ha dicho, serán devueltos amortajados. Es decir, esta milicia palestina no desmiente que va que matar a estos 6 rehenes en Gaza, pero además reconoce que, bueno, si esto no para, se los voy a devolver amortajados. De esos 101 rehenes que quedan allí, no sabemos cuántos están muertos, por cierto, Dani, porque se especula de que algunos de ellos ya estarían, ya fueron asesinados por Hamás, porque sabes que la prensa dice, murieron los 6 rehenes. No murieron, los asesinaron de un tiro en el cuello, algunos de ellos, ¿no? Entonces hay que llamar las cosas por su nombre y contar la historia como es. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo en lo difícil de la situación política en Israel, porque evidentemente todos queremos que regresen los rehenes, ¿no? Y queremos que esto se detenga, pero ¿cuál es el costo para el Estado de Israel frente a esta situación? Una situación política muy difícil que está causando un debilitamiento político, ¿no? De la institución, me refiero, Dani. Totalmente. Yo entiendo a los familiares de los secuestrados que todavía están en cautiverio en Gaza. Yo tengo amigos de la adolescencia secuestrados en Gaza, 2 hermanos, con lo cual los entiendo profundamente y es muy difícil opinar cuando son ellos los que están sufriendo directamente la falta de sus familiares. Pero estratégicamente, como decía antes, Israel debe recuperar el poder de disuasión. Lo que de alguna manera jamás está pretendiendo con este acuerdo es una rendición incondicional de Israel. Y eso puede ser un error gravísimo para el futuro del Estado. Nunca nos olvidemos que Israel es, yo siempre lo comparo acá con Argentina, con la provincia más chica de Argentina, es más chica que Tucumán. Si Israel pierde el poder de disuasión, pierde todo. Entonces, es complejo, pero también hay que entender la posición de los familiares. Es duro, pero yo entiendo que irse del corredor Filadelfia es entregar una carta muy importante. Ahora, ¿qué pasa en el mundo? Ayúdanos a entender qué pasa en el mundo que hay una percepción de que los agredidos son los agresores, porque verdaderamente esto comenzó cuando Hamás penetra en territorio israelí y asesina más de 1000 judíos que estaban ahí durmiendo y en un concierto. Y entonces resulta que hemos visto, incluso aquí en los Estados Unidos, personas diciendo que estos 6 rehenes se merecían la muerte que tuvieron.
¿Qué está pasando? ¿Cuándo el agredido se convierte en agresor, Dani? Bueno, es parte de esta propaganda, de esta narrativa que yo te decía que intentan instalar. La guerra consta de dos partes. Una parte es la guerra bélica en sí misma, en el frente de batalla. Y la otra guerra es por la opinión pública. Estos grupos intentan instalar desde hace mucho tiempo una posverdad. Pero no es que solo intentan instalar que Israel es victimario en lugar de víctima después del 7 de octubre, sino que así es la historia, e intentan instalar mitos sobre Israel que lo hacen quedar como un victimario. Y ahí tiene mucho que ver la prensa también. Por eso yo te felicitaba al inicio de la entrevista por decir la verdad. Porque los medios deberían decir la verdad, no deberían tener vergüenza. Y hay un contexto generado para que a muchos les cueste decir las cosas como son, que a muchos les cueste mostrar las imágenes. El antisemitismo se nutre de esto, de falsos mitos, de modas, de gente que no se informa. A Israel se le acusa de genocida, de mataniños, de que hay apartheid, de usurpador, cuando con solo ir a ver la historia queda claro las raíces judías en Israel, en la región, queda claro que nunca existió un país llamado Palestina, quedan claro un montón de estas mentiras. Bueno, esto que pasó el 7 de octubre es una narrativa más que intentan instalar. Yo no sé si vos recordás que al otro día o el mismo día, el 7 de octubre, el 8 de octubre, en un aeropuerto de una ciudad rusa, que no me recuerdo el nombre, los ciudadanos tomaron el aeropuerto para ir a bajar de los aviones a los judíos y a los israelíes, claro, después de haber sufrido la peor masacre. Lo que pasa es que el antisemitismo es irracional, es absolutamente irracional. Y para combatirlo no hay otra que levantar la voz, todos, porque hay que entender que lo que empieza con los judíos no termina con los judíos. Sí. Van por Occidente. Entonces es muy importante levantar la voz, es muy importante el papel de los medios, mostrando la verdad. No hay que tener vergüenza de decir las cosas como son. Lamentablemente estamos viviendo en un momento donde es más importante la posverdad que la verdad en sí misma. Bueno, aquí lo hemos conversado muchas veces, ¿no? Que es que no es contra los judíos, es contra nuestra civilización judio-cristiana, porque yo no soy judía y estoy supremamente preocupado por lo que está pasando con Israel y con los judíos, ¿no? Yo creo que hay que entender y no tener una visión distópica de la situación, sino ver la realidad. O sea, es literal una guerra de civilizaciones, es literal una guerra contra el terrorismo y es literal una guerra contra la civilización judío-cristiana. Yo no sé por qué no lo... Yo no sé cuál es la confusión aquí, Dani Lederer. Yo coincido. Igual quiero aclarar que sí hay mucha gente que lo ve, lo que pasa es que siempre unos pocos que hacen ruido y gritan, que los escucha más que la gente que está en silencio. Yo recibo apoyos de mucha gente no judía que abraza la causa. Pero claramente empiezan por los judíos, pero no terminan por los judíos, van por la cultura de Occidente. Van por nuestras libertades. Lo hemos visto en todas las manifestaciones alrededor del mundo. Además, el Islam radical lo dice abiertamente, quiere instalar un califato en el mundo. Digamos, no hay que, es un poco de necedad, no destaparse los oídos, abrir los ojos y escuchar lo que están diciendo. Por eso llama la atención cuando vemos las comunidades de LGTB con Palestina o mujeres feministas con Palestina. No entienden nada. No entienden absolutamente nada de la realidad. No saben ni dónde están parados y cantando From the River to the Sea, no saben ni qué river ni qué sea, no saben nada. Es una ignorancia superlativa sobre todo esto. Y muy manipulados también por la izquierda, hay que decirlo. Absolutamente. Por eso se hablaba de una moda. Es una moda instalada y hoy varios colectivos que se destruirían entre sí mismos están todos bajo el mismo paraguas protector contra nuestra cultura, contra Israel. A ver, es conocido que tanto en Gaza como en Cisjordania a gente que integra la comunidad LGTB la han degollado o los han encerrado en prisión. Con lo cual, esta gente que marcha por Palestina no duraría un segundo. Y hay imágenes, y se lo ha mostrado. Yo creo que es una moda, y que como mucha gente de la juventud, en su juventud milita por la izquierda y demás, después se da cuenta con el tiempo. Bueno, lamentablemente tenemos que pasar y tenemos que mostrar. Esa gente que tú dices de izquierda, que en su juventud, dice, tú puedes ser imbécil en la juventud, pero ya izquierda y comunista después de viejo verdaderamente habla muy mal de ti, ¿no? Después de ver la realidad. Ahora, fíjate eso que tú mencionas,
Dani, me hace pensar que también hay una gran ignorancia o un desconocimiento sobre cómo operan estos regímenes, porque hay que recordar que los homosexuales los cuelgan en plaza pública simplemente por, y lo subrayo y entre comillas, el delito de ser homosexual. Ahí los cuelgan vivos a muchachos que son homosexuales simplemente porque son homosexuales. ¿Qué parte no entienden los colectivos LGTB, IHI, MHI y los feministas que no tendrían muy poco horas de vida si, digamos, caen en un régimen como el de los ayatolás, por ejemplo, en Irán? Obviamente que hay algo de ignorancia, hay mucho de ignorancia, hay mucha gente que se sube a la moda sin saber ni por qué es lo que está marchando. Te cuento algo así de récord. Ayer acá tuvimos en Argentina una manifestación de jubilados en el Congreso por un tema económico, y había banderas palestinas y banderas de Irán. Es decir, se suben a cualquier causa para impulsar el odio antisemita. Yo te decía que el antisemitismo es irracional y es muy difícil buscarle la vuelta, porque se juntan, como te decía, colectivos que nada tienen que ver unos con otros y que no durarían ni 2 segundos en Gaza. Ahora bien, también creo que es culpa, o no digo culpa, pero que los medios deberían contar un poco más de esta realidad. Deberían contar lo que pasa en estos países con esta gente que hoy manifiesta a favor. Por eso creo que la aparición de las redes sociales hace mucho tiempo, así como lo vimos también en otros casos del mundo, como la primavera árabe y demás, han ocupado un lugar muy importante, porque desde ahí se muestra una realidad que la narrativa pro-terrorismo no quiere que se muestre. Y es muy importante el trabajo que se hace desde allí, y es muy importante los periodistas como vos que dicen las cosas como corresponden. No fue ingenuo cuando te felicité al inicio. A la prensa le cuesta mucho, ya sea por que es antisemita, ya sea porque no vende, o ya sea por autocensura también, se autocensuran, muchos periodistas se autocensuran. Y todo un poco. Porque pareciera que levantar la causa de la verdad, porque no está de moda, no paga, o se pierde rating. Mirá, yo soy muy crítico de muchos periodistas o famosos judíos que no levantan la voz por no perder un seguidor, por no perder patético, rating, verdaderamente. Dani, Dani, tienes 2 minutos porque tengo que identificar la emisora. Me gustaría volver contigo porque algo que llama mucho la atención aquí en los Estados Unidos es este antisemitismo creciente en Estados Unidos. En Estados Unidos, mira el tema de las universidades. Es increíble lo que está pasando con el tema antijudío en Estados Unidos. Si me permites, hago una breve pausa y regreso contigo. Dani Lehrer es periodista, amigos oyentes, experto en terrorismo, antisemitismo, los temas de Israel. Ya venimos. Usted está escuchando En este país con Lourdes Subieta por Radio Libre 790. On demand y streaming a través del Odyssey app buscando Radio Libre 790. This weekend at Macy's, it's the perfect time to start looking ahead to fall with incredible deals on wardrobe updates you can wear now and later. Like 25% off jeans, denim jackets, and more for her. And 20% off new fall must-have shoes. Get a jump on cooler temps with 40% off coats and jackets for him. Starting Thursday at Macy's. Plus, download the Macy's app for even more great deals. Savings off already reduced prices. Exclusions apply. If you're still waiting for a sign, here's another one. At California Psychics, we reject 98% of the psychics who apply to work for us. So we only connect you with the best. That's how we can guarantee if your reading isn't life-changing, it's free. And right now, new customers receive 20 minutes for just $20. If that's not a sign, I don't know what is. Dramatic sound effect incoming. Experience the joy of certainty at CaliforniaPsychics.com. En vivo y local, streaming a través del Odyssey app. En este país con Lourdes Subieta continúa por la nueva Radio Libre 790. Bien, amigos, continuamos con el programa. Hay un informe donde, pues, por supuesto, aumentan estos temores por antisemitismo en Estados Unidos. Casi 2 de cada 3 judíos estadounidenses se sienten menos seguros en Estados Unidos que hace un año. Esto es un informe de febrero de este año. El American Jewish Committee, comité judío estadounidense muy activo, realizó esta encuesta el año pasado, cuando comenzaba la guerra en
entre Israel y Hamás, y el número de judíos estadounidenses que dicen sentirse menos seguros en el país había aumentado 22% con respecto al sondeo del año anterior. De acuerdo con ese informe, el 25% de los judíos estadounidenses dicen haber sido blanco de antisemitismo el año pasado. Casi la mitad de los encuestados dijeron que han alterado sus hábitos de conducta durante el año pasado para evitar el antisemitismo. Han cambiado su vestimenta, sus publicaciones online, los lugares a donde van, para que no se sepa que son judíos. Danny Leder nos acompaña a esta hora, experto en temas precisamente de antisemitismo. Él es periodista de terrorismo y nos acompaña pues en el programa en vivo a esta hora. Dani, gracias por continuar conmigo. Estas son unas cifras verdaderamente alarmantes y tristes, ¿no? Que casi 2 de cada 3 judíos para el mes de febrero, imagínate lo que ha sido este año en manifestaciones antisemitas. Yo creo que este número debe ser superior en este momento. ¿Cómo lo ves tú, Dani? Esos números son tremendos, pero no dejan de avalar algo que hay que explicar, porque por ahí no todos lo saben. Muchos dicen no ser antisemitas, sino ser antisionistas. Entonces es importante aclarar que el antisemita es vergonzoso. Entonces hoy se esconden tras la máscara del antisionismo. Y para eso deshumanizan el término sionismo y lo hacen pasar por algo tremendo, cuando en realidad sionismo no es otra cosa que el derecho de autodeterminación del pueblo judío en Israel. Entonces, el antisionismo no es otra cosa que negar el derecho de existencia del único Estado judío. Dicho esto, ¿por qué son ataques contra judíos en el mundo si es antisionismo? Porque claramente estamos hablando de lo mismo, aunque quieran cambiar el foco. Mirá, yo seguí muy de cerca las manifestaciones en las universidades de Estados Unidos y noté que los medios trataban de venderlas como manifestaciones por el fin de la guerra. Yo te hago una pregunta a vos. ¿En alguna de las manifestaciones se exigió a Hamás que acepte alguna de las tantas propuestas del cese de fuego que rechazó? No, nada, En nada alguna de eso. estas manifestaciones, ¿te pidió a Hamás que libere a los secuestrados, lo que supondría el fin de la guerra? Respondo, no. Es porque las manifestaciones son claramente antisemitas. La verdad que la ola creciente de ataques en Estados Unidos puntualmente y en Europa también es alarmante. No puede ser que hayamos retrocedido tantas décadas de vuelta cuando el mundo supuestamente progresa y va hacia adelante. Es muy fuerte, por eso creo que es una lucha, siempre digo lo mismo, que tenemos que multiplicarnos, no es solamente un tema de judíos, porque el antisemitismo nos lleva miles de años de ventaja y millones de personas. Entonces todas las personas de bien deben levantarse con nosotros. No puede ser que los judíos tengan miedo de salir a la calle y tengan que ocultar su identidad. La verdad que es increíble. Y no es solamente en Estados Unidos, lo hemos visto en Bélgica, en Francia, en Alemania. Ahora, fíjate, tú estás en Argentina y justamente en Argentina está la AMIA, donde se acometió el atentado terrorista contra intereses judíos en las Américas. El más grande que ha existido ha sido el atentado a la AMIA, la Mutual Judía de Buenos Aires, amigos oyentes, posterior al ataque a la Embajada de Israel en Buenos Aires, que también la implosionaron, pusieron una bomba, eso fue desastroso. Hoy es un parque muy bonito allí. Pero, Dani, no es solo de los Estados Unidos, ¿no? Estamos viendo un país como Argentina, donde se acometió, pues repito, el atentado terrorista a intereses judíos más grande en el hemisferio. ¿Qué te dice a ti eso? No, a ver, claramente es un tema del mundo el antisemitismo, pero no es solo antisemitismo, es que cuando se instala el discurso antisemita, los problemas empiezan a crecer y ya tendríamos que pasar al tema del terrorismo. Ayer, en estos días en Argentina, se desbarató una operación de financiamiento de Hezbollah. Cuéntanos un poco de eso. Cuéntanos de eso. En Argentina, en estos días, se detectó un grupo que financiaba a Hezbollah a través de criptomonedas y demás operaciones financieras. Pero resulta que
Esta operatoria, no con criptos porque no existían, fue denunciada por el difunto fiscal Nisman ya en el año 2013. Pasaron 11 años y esto sigue pasando. A mí me preocupa, obviamente que el antisemitismo me preocupa muchísimo, pero me preocupa la inacción o la complicidad de ciertos gobiernos. Venezuela es la base de operaciones de Irán en la región. Sí. Irán está extendiendo sus tentáculos terroristas a toda Latinoamérica, Nicaragua, Cuba, sí. Venezuela, un poco de Brasil. Sí. Eso es alarmante, es realmente alarmante. Sí. Me preocupa muchísimo, la verdad que me preocupa muchísimo. Sí, eso que sucedió en la Argentina, amigos oyentes, es que un colombiano que vivía en Córdoba transfirió criptomonedas a un financista de Hezbollah. Hezbollah, para los que no lo conocen, es el grupo terrorista que opera en el sur del Líbano, patrocinado también por Irán, el Partido de Dios. Imagínense ustedes lo que eso quiere decir. Pero bueno, este joven que enseña idiomas en Córdoba hizo operaciones con una billetera virtual que estaría conectada a un sujeto de nombre Taufik Mohamed Said Al-Lo, quien está investigado aquí en los Estados Unidos por financiar a esa organización criminal. Y bueno, el gobierno argentino incluyó a ambos en la lista de sospechosos, congelaron sus bienes y habían girado 1.700 millones de pesos a este grupo terrorista, el terrorismo internacional. Dani, te agradezco, se me acaba el tiempo, quisiera que dejaras un mensaje para la audiencia, ¿no? Yo creo que es importante dejar sobre la mesa el tema de por qué esto nos afecta a todos, a judíos y no judíos, y voy a ponerlo de esta manera bien sencilla. Cuando el ataque a la Mutual Judía en Buenos Aires, la bomba no discriminó entre judíos y no judíos, y la mayoría de los muertos no eran judíos, eran personas que trabajaban allí, ciudadanos de a pie, que fueron asesinados por el terrorismo internacional en la Mutual Judía, de manera que eso de que sí y no sucede un ataque terrorista, Dani. No sucede, no discrimina. Y por eso, como mensaje final, quiero dejar en claro que como dije antes, lo que empieza por los judíos no termina por los judíos y que es responsabilidad de todos alzar la voz, levantar la voz y gritar contra el terrorismo. Creo que estamos en un momento crítico, que no es un momento para cobardes, Muchas veces me preguntan si es difícil hacer lo que hago o me dicen que soy valiente. Y yo contesto que ni una ni otra. Creo que es de cobarde no levantar la voz en un momento como este. Y llamo a todos a hacerlo con nosotros. Gracias, Dani Lederer, por acompañarnos a esta hora. Amigos oyentes, creciente antisemitismo a nivel mundial. Y en los Estados Unidos, pues todos los días vemos demostraciones de ese antisemitismo que se ha azuzado después de los eventos del pasado 7 de octubre. Ya vamos a cumplir un año de esos ataques en Israel. 1:41 somos.